Sean todos cordialmente bienvenidos a la mesa número 4, titulada Democracia Constitucional y Poder Constituyente, con la que cerraremos la jornada académica del día de hoy. Mi nombre es Leonel Fuentes Sáenz de Viteri, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, y me complace moderar este espacio de reflexión y diálogo sobre el poder constituyente, un tema de especial relevancia en estos momentos para el Ecuador. Nos acompañan destacados ponentes nacionales para compartirnos su visión sobre el tema, a quienes damos la más cordial bienvenida. Doctor Leonardo Gabriel Romero, fundador del Instituto Ecuatoriano de Estudios Laborales. Doctor Jorge Benavides Ordóñez, juez de la Corte Constitucional del Ecuador. Doctor Henry Cucalón Camacho, quien también es abogado experto en Derecho Constitucional. Como se ha manifestado antes, cada ponente tiene 20 minutos para su intervención, de tal manera que concluiremos esta mesa número 4 con los 3 ponentes que serán parte de esta mesa denominada Democracia Constitucional y Poder Constituyente. 1. Bienvenido, abogado Leonardo Gabriel Romero Bastida, fundador del Instituto Ecuatoriano de Estudios Laborales, abogado por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, máster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas por la Universidad de Salamanca, España. Ha participado en varios cursos de especialización y seminarios, destacando el taller Theory of Tool of the Harvard Negotiation Project, desarrollado en Harvard Faculty Club. Actualmente cursa el máster en Derecho Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea, vicepresidente y fundador del Instituto Ecuatoriano de Estudios Laborales, fundación que se encarga del análisis y estudio del fenómeno laboral desde una óptica jurídica, política y económica, cofundador de la iniciativa La Corte Dice Laboral, socio principal y presidente de Romero Abogados, firma especializada en el litigio y asesoría a empresas y organizaciones gremiales a nivel nacional. Dentro del servicio público se ha desempeñado como asesor legislativo en la vicepresidencia de la Comisión de Derechos de los Trabajadores en la Asamblea Nacional del Ecuador, así como en otros cargos de dirección en diversas entidades estatales. Doctor Leonardo Romero, sea usted bienvenido con su ponencia, El Poder Constituyente Realmente Ilimitado. Fuerte aplauso para el profesor. Hola. Bueno, pues primero, la verdad es que voy a robarme unos pocos minutos para agradecer por la concurrida audiencia a ustedes que han estado muy atentos a toda esta jornada de exposiciones que se han realizado aquí, a los expositores, a las personas a los conferencistas, por todo ese ímpetu y ese ahínco y ese nivel, sobre todo en el abordaje de todos estos temas tan importantes, sobre todo por el intercambio, pese a que el formato a veces no ha sido diseñado para que haya una especie de debate, pero se las han arreglado para decirse algunas cosas con la altura debida, así que eso es muy importante para la audiencia y para este evento. Así también agradecer las generosas palabras de varios de los ponentes que han tenido la deferencia de dirigirse a nosotros, a los organizadores. Más bien a nosotros son los que nos honran con su presencia y con efectivamente elevar el nivel del debate. Pues bien, un saludo a mis compañeros de mesa y vale, aquí lo que hemos intentado, esta mesa para nosotros estuvimos con el comité académico diseñando un poco el pensum, ¿verdad?, con los profesores,
Y esta es una de las mesas que quizás cobre más actualidad en el derecho y en la situación política que estamos ahora mismo viviendo. Nos encontramos a puertas ya de ir a las urnas para, entre otras cosas, decidir si le damos paso a una asamblea constituyente que tendrá un encargo específico, un encargo no menor ni nada más ni nada menos que hacer una constitución, crear nuestra ley fundamental, pese a que sí tenemos una ya, no estamos en una situación jurídica de facto ni política de facto. Sin embargo, habrá la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano diga si prefiere hacer una nueva constitución, y ese va a ser el encargo de que van a tener los futuros constituyentes. Entonces cabe plenamente preguntarse, bueno, si es que existe esta posibilidad y si es que el pueblo ecuatoriano se decanta por de una u otra forma reorientar su sistema político y reorientar su ley fundamental. Bueno, pero ¿qué es lo que no nos gusta ahora que queremos nosotros cambiar mañana? Y si es así, si queremos cambiar esta asamblea, ¿hasta qué punto podrá cambiar las cosas? Porque el hecho cierto es que nosotros ahora mismo contamos con un sistema, nuestro sistema democrático constitucional, tenemos unas instituciones y bueno, por eso merece tratar con cierta profundidad, cierta prolijidad que a lo mejor en otros espacios no se pueden dar por una diversidad de motivos, pero yo creo que es oportuno poderlos desarrollar aquí y qué mejor con nuestros contertulios, pues, ¿no? Y entonces esta dinámica nos orilla a analizar la institución de la cual se va a originar todo esto. Y evidentemente estamos hablando del poder constituyente. El título de esta ponencia es si es que el poder constituyente es realmente ilimitado. Porque eso es lo que el estudio de la teoría política se ha dicho, que el poder constituyente es originario y además es ilimitado. Pero esto es lo que vamos a hacer, una sucinta reflexión, porque sin ánimo de erudición alguna me he permitido tratar de hacer algo introductorio para que, por supuesto, quienes me sucedan en la palabra puedan aterrizar un poco más de qué es lo que se trata. Y así tenemos que el poder constituyente es una de las categorías más complejas y debatidas de la teoría política contemporánea y del derecho constitucional. Desde la Revolución Francesa hasta los procesos constituyentes contemporáneos, este concepto ha encarnado la soberanía popular, el concepto de soberanía popular de la manera más pura, que no es nada más y nada menos que la capacidad del pueblo de darse a sí mismo un orden político y un orden jurídico. Por supuesto que al hablar de la Revolución Francesa en aquella época tenía una connotación más emancipadora ante el absolutismo que existía, pero esa realmente es la soberanía popular, la capacidad de poder darse este nuevo orden político y jurídico. Entonces, si esa es la máxima de la soberanía popular, que justamente es la manifestación propia del poder constituyente, aquí es donde nosotros encontramos ciertas tensiones y ciertos cuestionamientos con respecto a la noción que tenemos de soberanía de democracia constitucional. Porque la democracia constitucional, que es la que estamos viviendo ahora, justamente procura es el control del poder mediante el derecho. Procura mucho limitar el poder mediante el ordenamiento jurídico, porque se entendería que el poder es una zona de privilegio, porque unos pocos nomás pueden estar en el poder, y puede ser muy propenso, muy proclive a, en esta relación de poder-ciudadanía,
muy proclive a existir ciertos abusos. Entonces, por eso existe el concepto de democracia constitucional para poder limitar este tipo de posibilidades. Pues no estamos dando como un hecho cierto que vaya a ocurrir, pero potencialmente pudiese ocurrir. Y es así que esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿el poder constituyente es realmente ilimitado? ¿O si existen límites que lo condicionan, o existen límites, y si los existen, estos los condicionan sin destruir su esencia soberana? Muchas gracias. Perdón. Y bueno, para Emmanuel Sieyès, autor del célebre panfleto ¿Qué es el tercer Estado?, el poder constituyente pertenece al pueblo y es absoluto. Ninguna autoridad puede limitar su capacidad de darse un nuevo orden, que era un poco la definición que habíamos dado. La concepción de poder constituyente como un poder sin límites encuentra sus raíces en el concepto de soberanía clásica, entendida esta como la potestas legibus soluta, que no es otra cosa que un poder desligado de toda norma. Así nació la idea de poder constituyente originario, un poder que no reconoce normas previas y que puede crear desde cero todo el edificio jurídico y político del Estado. Sin embargo, esta concepción de soberanía absoluta, como ya lo mencioné, que fue revolucionaria y emancipadora en su tiempo, pronto reveló ciertos riesgos claros que pueden existir. Desde Rousseau, la soberanía popular se ha concebido como un poder absoluto e indivisible. Sin embargo, la filósofa alemana Hannah Arendt nos opuso un dilema respecto a esta concepción y nos dijo que no es compatible la soberanía con la libertad. Cuando los hombres aspiran a ser soberanos, terminan sometiéndose a la voluntad, ya sea la propia o la de la mayoría. Foucault añadirá además que la teoría propia de la soberanía, incluso cuando se invoca en nombre del pueblo, puede servir para justificar las más sofisticados mecanismos de dominación o sumisión. Por ello que la soberanía democrática no debe entenderse como dominio, sino como un autogobierno reflexivo. Pierre Rosanvallon añadirá también que la legitimidad democrática se funda en la capacidad de un pueblo para reconstruirse constantemente en su consenso. Dicho de otro modo, la soberanía no es un poder para imponer, sino es un poder para deliberar. Si el pueblo es el origen del poder, entonces cabe hacernos la pregunta: ¿qué ocurre cuando la voluntad de la mayoría se vuelve contra los derechos de las minorías? Si el soberano es el que manda y el soberano tiene la voluntad mayoritaria, ¿qué ocurre con los demás? ¿Qué ocurre si es que la mayoría de un 100% es 50.1%? ¿Qué ocurre con el 49.9%? Es un bonito dilema y muy práctico además. ¿Qué pasa cuando la soberanía se transforma en un instrumento de opresión? El siglo XX ya respondió claramente a estos hechos. El nazismo, el fascismo y otras dictaduras autoritarias nacieron justamente de procesos políticos democráticos, formalmente democráticos. Adolf Hitler llegó al poder mediante el voto, pero una vez que llegó a él, destruyó su constitución y los derechos que ésta proclamaba proteger. Así se descubrió que la democracia, si carece de límites, puede destruirse incluso a sí misma. A partir de esa experiencia surgió el constitucionalismo democrático, que ya un poco hemos dado algún cierto abordaje, que es una corriente que sostiene que el poder constituyente no puede ser ilimitado, porque la democracia misma necesita reglas que la preserven. En palabras de Ferrajoli, la democracia sin derechos no es una democracia, sino más bien es una simple forma de poder absoluto. Tras las guerras mundiales, Europa comprendió que la democracia debía blindarse de sus propios excesos. Así nació el constitucionalismo democrático, un modelo político en el que la voluntad popular
se ejerce dentro de los límites de una Constitución. Este enfoque combina dos principios que por mucho tiempo permanecieron o parecerían opuestos. Por un lado, la soberanía popular y por otro lado, el Estado de Derecho. Como explica Habermas, la legitimidad democrática no surge solo del origen del poder, sino también del procedimiento mediante el cual ese poder se ejerce respetando, por supuesto, los derechos fundamentales. Mientras la democracia constitucional es una forma de gobierno directamente basada en la ley y en el respeto a la Constitución, el constitucionalismo democrático es el principio filosófico que le da sentido, la convicción de que el poder, incluso el más legítimo, debe estar limitado por normas que protejan la dignidad humana. Así, el constitucionalismo democrático implica entonces que el pueblo no puede violar derechos fundamentales en nombre de su propia soberanía, porque al hacerlo dejaría de ser soberano en sentido moral y evidentemente gozaría de ilegitimidad. Y aquí es donde con esta reflexión entramos un poco a cuáles son realmente o cuáles a nuestro juicio serían los límites al poder constituyente. Y entre los límites más profundos del poder constituyente, sin un lugar a dudas, como ya habrán podido advertir, son los derechos fundamentales. Ellos no son una concesión que hace el Estado, sino atributos inherentes a toda persona humana. El Estado y la Constitución los reconocen, pero no los crean, son universales. Y esa diferencia evidentemente es esencial, porque si el poder constituyente intentaría suprimirlos, dejaría de ser democrático y pasaría a convertirse en un poder autoritario. De allí que un breve repaso por la teoría de los derechos fundamentales, que tienen una genealogía amplia, nacen del pensamiento justnaturalista de los siglos XVII y XVIII. John Locke afirmaba que los seres humanos poseen derechos naturales a la vida, a la libertad, a la propiedad, que nadie, ningún poder puede arrebatárseles. Las revoluciones liberales positivizaron estos derechos. Tenemos así el nacimiento de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Son ejemplos claros de ese tránsito del derecho natural al derecho constitucional. El siglo XIX también consolidó el Estado liberal de derecho, centrado en las libertades negativas, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de conciencia. Estos eran derechos frente al Estado, exigencias de no interferencia. Sin embargo, como vemos, esa igualdad formal con la que se consolidaba todo el ejercicio de estos derechos resultó insuficiente llegado un momento, frente a las profundas desigualdades que, pese a que la formalidad no las pregonaba, existían. Para eso ya no se trataba entonces de proteger a las personas del Estado, sino de obligar al Estado a que intervenga un poco más en la consecución de esa igualdad material. Vemos así que esto refleja un cambio fundamental entre una igualdad formal y una igualdad material. Ya no basta que la ley sea igual para todos, sino que el Estado debe crear las condiciones reales para que esto efectivamente ocurra. Y ejemplos tenemos muchos. En Estados Unidos, un famoso caso, el caso Brown versus Board of Education, en 1954, declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas, algo que probablemente en esa época era bastante bien visto. La Corte Suprema afirmó que separados no es igual, marcando así un cambio hacia una igualdad sustantiva. En el ámbito interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Yelman versus Uruguay 2011, afirmó que los estados no pueden invocar el poder constituyente ni la soberanía para justificar las violaciones a los derechos humanos. Y así tenemos una infinidad de ejemplos. Sin embargo, ha quedado claro que un poco la posición o que les quiero ofrecer hoy es que, bueno, a lo mejor y los derechos humanos pueden ser algún tipo de límite a este poder constituyente.
Otro límite que podemos observar son las obligaciones internacionales. Además de los límites externos que ya lo pudimos explicar, pueden también haber unos externos derivados de las obligaciones internacionales. Los estados, al integrarse en una comunidad internacional, aceptan compromisos que los vinculan mucho más allá de su voluntad interna. Tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o la Carta Democrática Interamericana establecen obligaciones que ningún proceso constituyente puede desconocer. En muchos países, estos instrumentos incluso forman parte del bloque de constitucionalidad, es decir, normas supranacionales que complementan y limitan el texto de la Constitución. Vale aclarar que en nuestro sistema jurídico y nuestro sistema de fuentes sí es a lo mejor el más permeable respecto a los tratados internacionales que tratan sobre derechos humanos, porque incluso los categorizamos como norma constitucional. Y bueno, y de eso ustedes ya conocen bastante bien. Y así entramos a otra categoría o un papel o un rol importantísimo que son de los órganos de poder, en este caso los jurisdiccionales, porque ¿de qué sirve de que tengamos estos límites sustantivos, estos derechos, si es que no tenemos un órgano que sea contramayoritario para que los haga realmente valer en una sociedad evidentemente bajo el paradigma de democracia constitucional, pues, ¿no? Y así entramos en el papel de los tribunales constitucionales. Los tribunales no sustituyen la voluntad popular en ninguna medida, sin embargo, sí se encausan dentro del marco constitucional. De igual modo, bueno, la Corte Constitucional Alemana, citando algún ejemplo, ha declarado inmodificables ciertos principios esenciales, como la dignidad humana, que no debería estar en cuestión, o la forma republicana del Estado, aún frente a reformas aprobadas por las mayorías políticas. Y dicho esto, porque me parece que ya me estoy excediendo del tiempo, hay que volver a la pregunta, ¿tiene límites el poder constituyente? Bueno, pues yo creo que sí y que es saludable que los tenga. No podemos tener un poder absoluto ahora mismo cuando nosotros ya contamos con unos principios y ciertas esferas de lo indecidible, en palabras de Ferrajoli. No nos vamos a poder ahora a cuestionar derechos fundamentales que vienen justamente de la dignidad del ser humano, que justamente lo que hacen es definirnos. Eso no lo vamos a poder nosotros discutir porque existen mínimos intocables que deben respetarse. Y obligaciones internacionales, porque no creo que las sociedades modernas tiendan a esa irresponsabilidad de decir, bueno, me voy a cambiar de nombre, soy otra persona jurídica y las obligaciones que he adquirido ya no las voy a poder cumplir. Eso sería, en términos muy prácticos y muy informales, un total despropósito. Y otro tema a relevar que al menos lo que deberíamos discutir es que necesitamos siempre nosotros, frente al poder y frente a un sistema de mayorías, necesitamos un poder contramayoritario que se encargue justamente de defender el derecho, que son el derecho de todos, los derechos humanos. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la participación del doctor Gabriel Romero por la destacada ponencia.